dosis de cloranfenicol y se salvó. Y en 1950 entonces él entra a la Facultad de Medicina, pero dura muy poco porque lo suyo no es la medicina. Él se da cuenta que la medicina clásica, en la Facultad de Medicina descubre la investigación y él obtiene una especie de beca Rockefeller, una cosa de la Facultad de Medicina, para ir a estudiar anatomía con uno de los grandes anatomistas del mundo, de anatomía de vertebrados y de invertebrados, que era este señor que está aquí al centro, que es J.Z. Young, que no puede haber alguien más grande en la anatomía comparada, ¿ya? Y Maturana se fue a estudiar con él a Inglaterra, pero el Imperio Británico no le reconocía nada, no le reconocía los años de medicina, nada, no le reconocía, no podía ingresar a ni, formalmente no podía ser alumno porque no era ni siquiera egresado de la educación media, por así decirlo. Pero J.Z. Young se daba cuenta del valor intelectual de Maturana y él movió los hilos y se consiguió que Harvard lo aceptara hacer un doctorado en Harvard y por lo tanto hacia 1958, comienzos del 58, Maturana termina una tesis de doctorado en Harvard en un tema muy neurobiológico que es la mielinización del nervio óptico de la salamandra. Lo termina, está ahí, y se encuentra, quería hacer un postdoc para tener experiencia en electrofisiología, y se encuentra con este señor que está aquí en 1958, en realidad, se encuentra con, perdón, se encuentra, este es el peligro de los, se encuentra con Gerald Ledwin, que era como un personaje mítico en la neurociencia, habría que hacer otra sesión sobre él, y con Ledwin ellos van a escribir un paper fundamental sobre percepción visual, que se va a estar paper que van a ser escritos el 59 y el 60. Antes que exprese, que muestre los papers, tengo que mostrar algo fundamental que pasaba en esa época en todo el mundo, que es que había una nueva ciencia que era la cibernética. Entonces, en 1958 tenemos este señor que es Norbert Wiener, gran high professor del MIT, que escribe un libro que se llama Cybernetics, que, que tiene como subtítulo los mecanismos de control en los animales y las máquinas, donde él dice que hay una nueva ciencia que va a cambiar una nueva epistemología que se llama la cibernética y que va a entender el sistema nervioso, los sistemas bioquímicos, todo, que él no sabe muy bien cómo, pero seguro que eso es lo que va bien en el futuro. Y la prueba de eso es que 6 años más tarde, ya en Inglaterra, había un libro muy sesudo que se llama Introduction to Cybernetics, donde hay como unos teoremas y todo eso. Entonces, todo el mundo se vuelve cibernético y se abren departamentos de cibernética en todas partes. Pero en 1957 pasa un evento geopolítico y es que los rusos mandan ese pequeño satélite en órbita, que es el Sputnik, y eso a los norteamericanos los descolocó completamente, porque ellos nunca pensaron que los rusos tenían esa potencia tecnológica. Entonces, en un acto de creatividad administrativa y burocrática infinita, en 1958 los norteamericanos, para recuperar el terreno perdido tecnológicamente, crean la NASA, crean un sistema de beca que era esencialmente gratuidad para la educación superior si uno iba a estudiar matemáticas, ciencia y idiomas. ¿Les gusta? Para los que creen que eso no se puede hacer en Estados Unidos, lo hicieron por varios años y crearon un laboratorio que se llamaba el BCL, Biological Computing Laboratory, que iba a ser el epicentro de la nueva ciencia de la cibernética. ¿Ya? Eso es muy importante. Este laboratorio es fundamental en la historia de lo que va a pasar con Humberto Maturana. Y en 1960 este laboratorio hace como el baile de presentación en sociedad, y aquí tienen la típica foto que uno hace en las conferencias, y llaman una conferencia que se llama la Conferencia en Autoorganización, en 1960, y en esta foto están todos los importantes. Aquí está Bertalanffy, aquí está Sperry, el de los experimentos del cuerpo calloso, aquí está McCulloch, que es el gran de las neuronas artificiales, aquí está Pitts, coautor, y hay 3 personas que son fundamentales para la historia de Chile, que están acá. Aquí al medio, donde, no sé si se ve en el puntero, donde está mi puntero, está Hayek, el gran creador del neoliberalismo. Este fue el profesor de Milton Friedman, porque Hayek creía que la economía era un ente autoorganizado. Aquí este señor, aquí con bigote, este señor es Stafford Beer,
el que va a venir a Chile a construir el proyecto 5, a hacer la cibernetización de la economía chilena. Y aquí en la esquina está Hein von Fester, que como vamos a ver, va a tener una gran relación con Maturana y con Chile. Y bueno, en 1959 y 60 se publica este trabajo que todos los neurobiólogos deberían leer, que es lo que el ojo del sapo le dice al cerebro del sapo, por estos 4 nombres, Ledwin, Maturana, McCullough y Pitts, y donde ellos tienen, en vez de que la visión sea un proceso como computacional, ponen adelante un concepto que todavía no se le ha sacado todo el jugo necesario, que la visión, para entenderla, hay que tener un punto de vista ecológico, que los objetos que ven los seres vivos en realidad tienen que ver con el mundo de los seres vivos. Pero este paper fue el que hizo la verdadera fama de Maturana. Y después entonces Maturana, cumpliendo su sueño, toma el vapor Maipo en 1960 y vuelve a la Facultad de Medicina. Y por varios años él es invitado en todas partes del mundo porque era un gran nombre en la neurofisiología y la visión. Y mientras trata de hacer un laboratorio de neurofisiología con pocos recursos en la Facultad de Medicina, que era muy nueva en esa época, porque se había quemado, era un edificio nuevo. Y en 1963 se encuentra en una conferencia con este personaje que es Hein von Fester, y eso va a tener y se hacen amigos fundamentalmente. Y Hein von Fester fue el único director del BCL, que era un laboratorio con muchos fondos, mucha conexión, era el laboratorio donde se iba a construir el futuro. Y tanto así que von Fester pasa entre 4 y 5 meses en Chile en 1965. Viene a Chile y Maturana y su esposa se desviven, lo hacen viajar por Puerto Vara, zapallar, tomar helado en el Copelia. Era un Chile muy distinto del de hoy día. Todas estas cosas me las dijo la esposa de Maturana, María Montañez. Y también en 1965 se crea la Facultad de Ciencias. Y bueno, entonces, a comienzos de ese año, como le digo, von Fester pasa 4 o 5 meses en Chile. Y entonces, 2 años más tarde, en 1968, Maturana hace como la visita de vuelta a BCL y se va a Illinois y pasa casi un año entero, un año sabático en BCL, entre el 68 y el 69, ahí en el centro mismo del laboratorio que iba a construir el futuro, que tenía problemas para construir el futuro, porque la cibernética no había podido coagular en resultados que sirvieran. ¿Ya? No había podido coagular en eso. No. Entonces, pero Humberto Maturana publica, por su estancia en esa época, Humberto Maturana publica un trabajo absolutamente fundamental que usualmente no se lee, que el Technical Report Number 9, que se llama La neurofisiología de la cognición, que es la base de la biología del conocer. ¿Ya? Y todos los que analizan ese texto, en ese momento, todos los que analizaron ese texto, dijeron, esto es revolucionario, pero increíblemente oscuro, no lo va a entender nadie. ¿Ya? Y yo voy a tratar de explicar cuál es la idea central de ese, para que lo tengan en cuenta. Entonces, la idea central que hay en BCL Number 9 dice que el cerebro no es un computador. La idea clásica de cómo se enseña que el cerebro es que es un computador en que hay un objeto real, esta flor, que es captada por mecanismos sensoriales, el cerebro analiza esa captación y la clasifica y finalmente hace una acción que dice veo una flor. Pero la intuición que está en BCL es distinto. La intuición que está en BCL es que el fenómeno de la percepción, y no estoy viendo nada, no estoy viendo una flor, modifica la acción que hace el organismo en el mundo. Y al modificar la acción, el organismo adquiere ahora en el tercer punto, observen que el ángulo ya no es el mismo, cambia su ángulo de confrontación con el mundo, por lo tanto ve algo distinto y por lo tanto cambia el sistema motor, la acción motora que se hace cambia y vuelve a cambiar entonces la orientación del organismo en el mundo, tiene otra percepción que cambia el sistema motor. Entonces, el sistema nervioso no es un computador, sino que el sistema nervioso funciona generando correlaciones sensomotoras infinitas, y que esas correlaciones sensomotoras entre acción y percepción son
los objetos. Entonces, lo fundamental es que acción y percepción se determinan mutuamente. Y esa es la idea en 1970 y 69. En 1971, para que lo tengan claro, Francisco Varela, que había hecho un doctorado express, le propone a Maturana escribir un libro haciendo una traslación de esa intuición al metabolismo, y aquí hay una figura, porque el metabolismo también se autoconstruye. La parte izquierda de las reacciones bioquímicas alimenta la parte derecha y viceversa, y ahí se escribe un libro que es fundamental, de máquinas y seres vivos, y se hace un paper que se publica, que se llama un paper en una revista, donde por primera vez se hacen unas simulaciones conceptuales de los seres vivos, y en esto fueron muy revolucionarios. Y otra cosa que pasó en ese periodo, entonces todo eso pasó del 71 al 73, es que la Corfo decide cibernetizar Chile y se consiguen increíblemente a uno de los asistentes, por las amistades que tenía Maturana y Hein von Fester, se consiguen que Stafford Beer, que era pero el gran cibernetista británico, venga a Chile con cama y petaca a ayudar al socialismo de Allende, y hacen el sueño cibernético, que es cibernetizar Chile, que es un esfuerzo conjunto Corfo y ECOM. Y que era una cosa bien... ¿ya? Y al mismo tiempo, en ese mismo periodo, von Fester viene a Chile el 71 y da seminario de cibernética en la Facultad de Ingeniería. El 73 da un curso completo de cibernética que dura un mes a los ingenieros y administradores que trabajaban en el proyecto 5. Y de hecho, para ver la relación, Uribe, el coautor del paper de la autopoiesis, el que hace la simulación, se lo lleva von Fester a BCL el 74 para sacarlo de Chile, y Uribe va a ser el último contratado por BCL, porque en 1975 DARPA, la asociación que da plata en la ciencia norteamericana, decide cerrar BCL. Entonces, para que se den cuenta, un chileno fue el último, un chileno del linaje de la autopoiesis, fue el último contratado por el Laboratorio del Futuro antes que lo cerraran. Y esa es la historia temprana de la autopoiesis que todos deberíamos conocer. Y después, en 1980, hay un libro en inglés, que es donde muestra esta idea en inglés, y aquí comienza la idea, la gran expansión que tiene hasta el día de hoy el concepto de autopoiesis y de biología del conocer. Y en cierta manera la autopoiesis entonces es lo que le da un nuevo aire a la cibernética. La cibernética clásica fracasó, no pudo hacer una verdadera teoría de sistema, pero gracias a la estancia natural en BCL y que conoció a Ashby, a cibernéticos grandes, y también a von Fester, es que se pudo hacer ese libro de máquinas y seres vivos que realmente cambió la cibernética y hizo una nueva ciencia de sistema. Y nosotros estamos viendo como en el comienzo de este nuevo aire de una ciencia de sistema, y eso es lo que deberíamos desarrollar nosotros acá en Chile. Y esto tiene hasta sus propios journals, tiene su propio mundo intelectual. Creo que llegué exactamente 14 minutos y medio. Bueno, es un gran placer y un gran honor estar esta noche con ustedes participando en esta mesa redonda en honor a Humberto Maturana. ¿Por qué no me funciona esto? Bueno, conocí a Maturana hace casi 60 años en la cátedra de biología del prof. Gustavo Hecker, como describo en un artículo escrito para los Anales de la Academia de Ciencias a la muerte de Hecker. Maturana hacía poco que había vuelto de Harvard y tenía un cargo de ayudante. Yo cursaba el segundo año de la carrera de bioquímica en la Facultad de Química y Farmacia y era ayudante alumno ad honorem.
El Chicho llamó mi atención por los comentarios y preguntas que hacía en las reuniones de preparación de trabajos prácticos. Lo encontré una persona interesante. Debe haber sido así porque releyendo lo que yo escribí para Hecker, me doy cuenta que es la única persona fuera de los Hecker que yo menciono. Bueno, para las personas más jóvenes en esta audiencia, es posible que no tengan claro por qué Maturana es considerado un científico muy importante. Ya dio algunas pinceladas Juan Carlos. Y yo creo que la respuesta está un poco en esta frase de Carl Guth, un distinguido biólogo, que dice que la ciencia está impulsada por dos factores principales: el avance tecnológico y una visión guiadora. Y eso es muy cierto, porque sin un avance tecnológico el camino del progreso está bloqueado y sin una visión guiadora no hay camino. Es como estar en una selva. Uno necesita un hacha para cortar los árboles, pero también tiene que saber en qué camino seguir. Y, no me sale la parte de abajo de la pantalla. Bueno, Humberto Maturana contribuyó en cuanto a la visión guiadora con dos conceptos muy importantes. No sé sacarlo. ¿Qué pasó? Es que no te lo logro sacar. Ok, voy a estar perdiendo aparentemente toda la parte inferior de mi diapositiva. Bueno, no importa. La idea es que Maturana contribuyó con, como dijo Juan Carlos hace un minuto, por una parte con esta nueva idea de cómo funciona el sistema nervioso y por otra parte con el concepto de autopoiesis, que los dos en realidad están ligados. Yo tuve una experiencia, ¿qué es lo que me pasa? Hace 40 años, en una época en que yo era 40 años más joven, de modo que veía bien, tuve una confusión que me parece que de alguna manera ilustra las ideas del Chicho, en el sentido que la realidad que percibimos depende de nosotros. Llegando al laboratorio de bioquímica en Las Palmeras, vi una persona que estaba frente al espectrofotómetro. Esa persona era Anita Preller, una niña muy buena moza, rubia, muy blanca. Pero Anita nunca iba al laboratorio el sábado. En cambio, Titureta iba siempre. Y yo concluí que era Tito. Después lo busqué porque era la hora de tomar café, no lo encontré, me encontré con Anita y le digo, ¿dónde está Tito? Me dice, no ha llegado. ¿Cómo que no ha llegado? Le digo, si estaba ahí. Y la Anita se larga a reír, por supuesto, porque era ella y no Tito. Nunca le contesto a Maturana porque en esos momentos yo lo tomé como una estupidez mía, pero pienso que va dentro del hecho de que en mi realidad Tito va al laboratorio los sábados y no había 20 personas ahí, sino que normalmente eran él, Jorge Babul y yo. Pero Jorge no usaba el espectrofotómetro. Entonces, como no era yo, tenía que ser Tito. Bueno, ese fue mi primer encuentro con esto. Mi encuentro con la autopoiesis se produjo más o menos en la misma época. Una mañana de marzo, el Chicho apareció en mi oficina, me dijo, Mariluz, te quiero pedir un favor. Tengo que ir a USA y el problema es que tengo que hacer las clases de la licenciatura, o sea, de primer año de biología celular para la licenciatura. ¿Me puedes reemplazar tú durante un mes? Dar las clases no era un problema. Yo había dado esas clases para los alumnos de veterinaria y para medicina occidental. Pero el problema era reemplazar a Maturana.
me parecían palabras mayores. Así es que le pregunté varias veces, ¿estás seguro que yo te puedo reemplazar? Pero claro, dijo, que terminé aceptando. Él partió feliz, pero yo me quedé preocupada porque me dije, bueno, cuando uno da un curso implica, además de las clases, un poco de diálogo con los alumnos. El Chicho habla de que los virus no son seres vivos y habla de la autopoiesis. En realidad yo no comprendo mucho eso, no comprendo bien lo que es la autopoiesis. Y por lo tanto, pensé, tengo que leer el libro que hace poco él escribió con Pancho. Así es que partí a una librería a comprar el librito rojo que ustedes vieron de Máquinas y Seres Vivos. Lejos estaba yo de imaginar que 40 años más tarde yo iba a afirmar enfáticamente que los virus no son seres vivos, porque no tienen metabolismo. Y eso que sale en un artículo que la maldad de las cosas inanimadas, como dice el amigo Juan Carlos, me impide que se las muestre, salió, lo escribimos en enero de este año y estábamos confinados por el efecto de COVID-19. Pero COVID no es un ser vivo, no está matando, pero no es un ser vivo. Bueno, la autopoiesis va dentro, es una de las teorías desarrolladas en el siglo XX a propósito de lo que es la vida, qué es lo que es un ser vivo. Y esto fue estimulado por el trabajo de Erwin Schrödinger, What is Life, que salió en el 44. Hay varias de ellas, desgraciadamente no veo la autopoiesis que salió en el 70, que es el librito rojo. Bueno, estimulados por Juan Carlos, nosotros, Astrid y yo, nos hemos interesado a los sistemas de reemplazo y metabolismo de Robert Rosen. Y aquí están ilustrados 5, en forma muy esquemática, lo que podrían ser 5 seres vivos, considerando lo esencial de cada una de estas teorías. Y van a ver, bueno, los sistemas MR de Robert Rosen, la autopoiesis. Esto no es del librito del librito rojo, sino más bien del libro de 1980, en que se introdujese algo muy importante que es la membrana. Otro importante es el quimotón, que es un poco más elaborado, y el esquema de Eigen y Schuster y de Kaufman. Desgraciadamente, los autores de estas diferentes hipótesis no interactuaron entre ellos. Claro, en el siglo pasado era más difícil comunicarse. Y además, ellos venían de orígenes muy distintos, ¿ya? Porque Rosen era un matemático, de modo que todo lo que él escribe es bastante críptico. Nos quebramos mucho la cabeza con Juan Carlos y tuvimos la ayuda de Jorge Socoto, Francisco Varela y Maturana eran neurofisiólogos, el quimotón desarrollado por Tibor Ganti era un
Él era un químico industrial y los sets autocatalíticos los que los desarrollaron eran biofísicos y el Hypercycle de Eigen y Schuster, ellos eran biofísicos. Ahora, las comunicaciones entre los científicos no son fáciles. No son fáciles, bueno, por una parte está la capacidad tecnológica, pero también está el ego de cada uno, que a veces puede ser muy grande. Entonces, en un momento yo sé que Varela y Rosen coincidieron en un simposio, pero encontraron que no tenían nada que decirse. Y eso hizo posiblemente que el campo avanzara menos. Y ahora no siempre, aún dentro del mismo grupo, la gente puede pensar igual. Como lo vamos a ver en un diapositivo más adelante, el énfasis de las preguntas de Maturana y Varela eran diferentes. Y por supuesto, todos estos esquemas que intentan representar un organismo mínimo son muy mínimos en relación con un organismo verdadero. Ahora, el metabolismo es importante y en realidad un organismo autopoyético es un organismo que tiene metabolismo. Generalmente uno tiene una idea un poco simple de lo que es el metabolismo. Se piensa en un conjunto de reacciones catalizadas por enzimas que ocurren en un compartimento. A veces estas enzimas pueden tener algunas peculiaridades como formar complejos que van a permitir una canalización de intermediarios y pueden ese conjunto es lo que en general se va a hablar de metaboloma o de proteoma. Ahora, esta es una visión más bien ingenua, porque en realidad las enzimas no son un regalo del cielo, sino que son producto del metabolismo. Y por lo tanto, en realidad uno las tiene que considerar como parte del metaboloma. Y lo interesante es que el organismo es capaz de preservar la integridad de organización a pesar de los tiempos finitos de cada uno de sus componentes. Eso es un sistema autopoyético. Bueno, en enero del 2020 publicamos con Apple una review que nos estábamos muy orgullosos de ella y la idea era mandárselo a Maturana, pero ¿cómo va a reaccionar el Chicho? Entonces yo le dije a Apple, mejor mándasela tú, porque entonces si a él no le gusta va a tener menos problemas para decirle que no le gustó o por último no conteste. Pero él contestó al tiro y dijo, many thanks for sending me your beautiful article. Molecular autopoiesis occurs as a process of self-production and is as such an autocatalytic process. En vista de este resultado tan positivo, le escribí yo a mi vez y le digo, querido Chicho, tuve un muy grato momento cuando Ángel me contó que habías respondido su email y te habías referido a nuestra review como Beautiful Article. Me alegré mucho porque indicaba que estás bien de salud y porque el artículo no te había choqueado. Como él tenía más de 90 años, con la edad a uno se le olvidan las cosas. Le recordé que nos conocimos en la cátedra del Prof. Hecker cuando yo era ayudante alumno. La vida me transformaría en su quinta hija. A lo que Maturana me respondió, querida Marilu, gracias por tu carta, nunca se sabe. Sí, pero las personas somos sorprendentes, nuestros sentires íntimos, éticos, espontáneos. Busca el libro que menciono, Historia de nuestro vivir cotidiano. Lo que me sorprende en general es lo difícil que parece ser distinguir entre el vivir y la vida.
Gracias por acordarte de mí, del Prof. Hecker y su esposa. Yo también fui hijo de él. Si logras leer ese libro que menciono, ojalá podamos conversar un poco sobre él. No pudimos, y para terminar, yo querría mostrarles esta foto en que justamente estamos trabajando con Juan Carlos en el desarrollo de las ideas de Robert Rosen, y poco antes que el laboratorio de Maturana y Varela se quemara. Esto en una entrevista, Maturana habría dicho: "The important things are in hearts and minds, they are not burned". Yo no sé si Maturana realmente dijo eso, pero lo habría podido decir, y es lo que yo también pienso. Gracias. Bueno, gracias Marilu, gracias Juan Carlos. Yo quiero notar de lo que dicen ustedes, si Maturana era esa persona cariñosa que tú mostraste, Marilu, en esa correspondencia, y sí dijo esa frase a propósito del incendio. Eso ocurrió en mi presencia. De hecho, Juan Carlos estaba con nosotros cuando en una entrevista después del incendio, y esa frase fue pronunciada así. Yo quiero hablar ahora, bueno, ustedes han facilitado mucho lo que quiero hacer porque mostraron las cuestiones fundamentales. Yo quiero hablar de otro aspecto del trabajo del profesor Maturana que no tiene que ver con la neurociencia, sino que con su corazón de naturalista. Porque este caballero era un naturalista y fue entrenado como eso, y su primer artículo tiene que ver con la revisión de un género de lagarto. Lo hizo con J. Dayan en Inglaterra. Y él estaba cerca del mundo natural y de la zoología y de los estudios comparados todo el tiempo. Y lo que les voy a contar ahora es tal vez, ha sido, digamos, que tiene que ver con la deriva natural, es la cuestión que ha sido recibida no con indiferencia, sino que con sospecha y yo creo que con rabia o con horror, con mucho enojo. Causa enojo esta cuestión de la deriva natural. Y quiero ver yo si puedo de construir el enojo, mostrar de dónde surge, con qué tiene que ver. Y para eso es bueno empezar por el principio. Quiero mostrarles nomás un par de diapos iniciales. Claro, el problema cuando uno confronta la diversidad de los seres vivos, el problema inicial es ordenar esa diversidad, hacer de esa diversidad algo con sentido biológico. Entonces eso requiere ordenarla en un sistema que permita distinguir por sus propiedades biológicas a los distintos seres vivos de un modo inambiguo. Y esa cuestión apareció en este momento revolucionario de la historia de manos de Linneo. Aquí ven ustedes un esquema de la clasificación del sistema natural de Linneo, donde están clasificadas las plantas. Y las plantas están clasificadas en este sistema inclusivo, jerárquico inclusivo, donde cada especie ocupa un solo lugar, y los criterios que definen las clases incluidas en la clasificación son rasgos diferenciales compartidos. Eso es lo que hace a las clases, rasgos diferenciales compartidos. Uno ve esto y uno sabe que esto es el fundamento de la filogenia. Si Darwin mira a Linneo, y donde Linneo ve el orden de la creación, Darwin ve relaciones de ancestría-descendencia. Lo dice esta frase de Darwin acá. La comunidad de descendencia, única causa conocida de la similitud de los seres vivos, es el vínculo expresado en la clasificación. Porque una vez que yo clasifico, ¿cuál es el vínculo?
que genera esa clasificación. Y Darwin dice origen común y comunidad de descendencia. Y vean ustedes lo que ocurre. Los linajes entonces quedan definidos por la conservación de rasgos diferenciales compartidos y conservados. Cuando un linaje se separa de otro, cambia lo que se conserva. Y la pregunta es por el mecanismo, por los fenómenos, los procesos que tienen lugar cuando un linaje se separa de otro. ¿Cómo explicamos el linaje, el clivaje? ¿Cómo explicamos la conservación? Ese es el problema de la biología evolutiva en general, en sus términos más amplios. Nosotros sabemos que la explicación, digamos, hegemónica, contemporánea, la explicación sólida, el paradigma, es este, ¿no? Se explica en clave genético-poblacional. Los seres vivos son entes pasivos. Aquí tienen dos figuras alusivas, una en la que por lo menos hay animalitos, en el otro hay puros genes, ¿no? O sea, algunos genes que son seleccionados por esta fuerza selectiva. La idea que está debajo de esto es que todo cambio requiere una fuerza, y la magnitud y la dirección de la fuerza determinan la magnitud y la dirección del cambio. Las circunstancias ambientales actúan como esa fuerza o presión que actúa sobre el genotipo mediante la reproducción diferencial. Reproducción, herencia y desarrollo son fenómenos genéticos. Genéticamente determinado, el cambio gradual y la conservación es inercia. Un sistema físico, se aplican fuerzas, cambia, y hay resistencia al cambio porque hay inercia. La ecuación que sustenta esto, la ecuación central de esta, es esa, ¿no? Fenotipo igual genotipo más ambiente. Pero aquí parece que desaparece algo, ¿eh? Pareciera que los organismos no están acá. Desaparecieron los organismos. Esa es una cuestión interesante de tener en cuenta, porque por esta razón, digamos, esta visión con las luces y las sombras, desde que esta cuestión se hizo el paradigma y el modo de entender el proceso evolutivo, desde entonces hasta ahora han surgido preguntas e intentos varios distintos de reconceptualizar esta cuestión, porque hay cierta, digamos, la idea, hay dimensiones de la problemática que no quedan capturadas digamos, con la riqueza y la profundidad con que debieran estar representadas en esta noción. Y sobre todo lo que está cuestionado es justamente esta ecuación, es el rol de los organismos en esta historia. ¿Dónde están los organismos presentes? La visión pasiva es lo que está cuestionado, y aquí tienen ejemplos. Hay más. Contemporáneos cercanos que buscan, digamos, reescribir esta cuestión, al menos ampliar la teoría clásica, desde distintos fundamentos y con más o menos radicalidad. Fíjense ustedes, esta en Marianne Weissenberger, miren el quote que pone Amazon cuando quiere vender el libro, ¿eh? Los genes pueden a menudo ser seguidores antes que líderes en la evolución fenotípica. Estos son llamados a poner el organismo en el centro del proceso. Entonces hay estas reformulaciones, hay varias. Y les quiero mostrar, de todas estas reformulaciones, esta es la más radical de todas. Y yo creo que eso es lo que causa, digamos, la rabia, quizás el enojo. Esta es la más radical, la deriva natural. La deriva natural fue expresada formalmente por primera vez en el Árbol del Conocimiento, en un capítulo especial, y ha sido expandida después en estos dos artículos que les muestro, que tienen que ver, estos dos artículos tienen que ver con el profesor Maturana y yo, como compartiendo el curso de evolución en la Facultad de Ciencias por muchos años. Entonces, en torno a esa conversación continua, produjimos, digamos, una expansión y un refinamiento de las nociones que están acá. Ahora, que están esbozadas acá en el árbol de conocimiento. Yo diría que esto no podía no hacerse
desde la perspectiva sistémica, desde la mirada sistémica a los seres vivos y los procesos de los seres vivos implicados en el desarrollo conceptual de Maturana en el tiempo. Porque, ¿cuáles son los fundamentos de esta cuestión? Los fundamentos son los que ustedes ya mencionaron, la autopoiesis y la biología de la percepción. Fíjense ustedes ¿qué puedo decir yo de un sistema autopoiético? Son miradas a los seres vivos como sistemas. Y lo que sobresale es la autonomía. La autonomía es el rasgo característico. La autopoiesis son sistemas dinámicos en continuo cambio estructural en interacciones con el entorno. Determinan dinámicamente sus límites, como mostraba Marilu ahí. Esta es la proposición, yo no la estoy, es lo que está propuesto, ya no es que esté defendiendo yo la autopoiesis, estoy diciendo que dice la autopoiesis en unos términos generales. Sistemas dinámicos en continuo cambio estructural, lo que se conserva son las relaciones entre los componentes en la organización, y se conservan en tanto se conserva una correspondencia estructural entre este organismo y su entorno. ¿Cómo interactúa este sistema autopoiético, este organismo, con el medio donde está? Si uno suprime las interacciones se muere, porque es un sistema fluido. Este es un flujo de transformaciones moleculares, en último término, que conserva su organización en circunstancias de que está cambiando estructuralmente todo el rato. Entonces, ¿cómo interactúa? Interactúa de esta manera. Esta es una pequeña caricatura que yo hice que quisiera representar, digamos, un resumen de la cuestión conceptual de lo que se hizo evidente, o la manera en que Maturana entendió los experimentos fundacionales sobre biología de la percepción que Juan Carlos mostró. Fíjense que yo tengo este pescadito ahí, yo lo llamo el pez neuronal, tiene una red neural y tiene estos receptores rojo y verde, y tiene este efector que es actuado de dos maneras distintas, roja y verde. Bueno, ¿con qué interactúa? Interactúa con estos objetos. Y con estos objetos no, porque no hay receptores. ¿Y la interacción con qué tiene que ver? Ah, bueno, tiene que ver con la forma del receptor. Fíjense ustedes que ese objeto es curioso porque puede interactuar con cualquiera de los dos. Y hay un efecto diferencial en la conducta según cuál sea el efector que está siendo perturbado. Si se perturba el verde, el bicho se acerca. Si se perturba el rojo, el bicho se aleja. Pero ¿qué pasa si yo? Entonces hay atractores y repulsores según es la estructura de este sistema. ¿Qué pasa si yo cambio la estructura? Fíjense, un cambio menor. El experimento de Sperry y la rotación del ojo. Un experimento menor. Que no es una cuestión imposible de hacer, ¿no? Cambié la estructura, crucé la relación senso-efectora de posición. ¿Y qué ocurre? Que ahora los efectores son atractores y los atractores son, digamos que los repulsores son atractores y los atractores repulsores, porque el carácter atractor o repulsor de estos objetos no depende de los objetos, depende de la estructura del sistema en el momento en que interactúa con ellos. De la misma manera, ocurre que estos son atractores, son objetos, son perturbaciones según la estructura del sistema. Porque estos que están acá no son perturbaciones. Lo son para este señor, para el señor Maturana, que está ahí mirando esto. Y nosotros, sí, claro, son, pero para este no. Los sistemas determinados estructuralmente. La estructura determina las perturbaciones que el sistema puede emitir. Las perturbaciones gatillan, pero no determinan cambios estructurales, los cambios estructurales que tienen lugar en el sistema. La conducta, el cambio de la postura o del modo de relación del organismo con el medio, depende de la dinámica del sistema. Los componentes participan, pero no pueden instruir o determinar esa conducta. Acoplamiento estructural. Este bicho existe aquí porque está acoplado estructuralmente a este mundo y existe mientras ese acoplamiento estructural se da en circunstancias de que estos objetos con los que interactúa surgen de la interacción. Esta es la figura que yo he hecho a veces, que supongo que lo explicita.
Ahí tengo la sopa de letras. Bueno, ahí no dice nada si yo no leo. Y lo que leo, el modo de leer, configura lo leído. Estos objetos, esas palabras, aparecen según se lean. Y distintos modos de leer hacen aparecer distintos objetos. Y si no se lee, no hay objeto. Y lo más interesante es que un ser vivo que está operando ahí lee algo, actúa sobre esto, hace surgir un objeto y ese objeto es una perturbación que actúa sobre él de vuelta, en una dinámica recursiva, cíclica, que no se detiene mientras el bicho existe. Este es el modo de existir de los seres vivos como sistemas dinámicos. El ser vivo, el ambiente es un pretexto, no especifica ni determina las operaciones que los distintos actores realizan en él. El nicho de un organismo, si fuera ese el nicho, aquello con lo que el organismo interactúa, surge de sus interacciones y cambia con él según en esas interacciones la estructura del sistema cambia. De modo que esta es la ontogenia como una deriva estructural. Aquí tengo yo este huevo. Esta estructura inicial que está en este entorno, en este ámbito de interacciones, realizando este nicho o este modo de existencia. Consecuencia de eso es que este experimenta un cambio estructural. Y como hay un cambio estructural, también hay un cambio en la forma de relación con el mundo. Por tanto, cambia la relación organismo-mundo, siendo una relación de correspondencia estructural, cambia. Y el efecto de eso es que hay un cambio en la estructura que gatilla un cambio estructural, que gatilla un cambio en la estructura, y yo paso de este estado a este estado sin perder la correspondencia estructural, y finalmente llego a este estado sin perder la correspondencia estructural, pero la estructura ha cambiado y el modo de la relación también. Aquí cambió el fenotipo y también cambia el nicho continuamente. Y en este momento este bicho pone un huevo. Se ilumina, pone un huevo. Y si ese huevo tiene una estructura que es semejante a la estructura que le dio origen a este organismo, y es puesto en un ambiente que permite recrear el nicho, y eso es estable, esto se repite. Es un proceso determinista. Cada estado en acción determina el siguiente. El curso no está determinado, no está predeterminado ni por un componente, ni se determina por aproximación a un estado final. El curso depende de la dinámica histórica de la relación organismo-nicho o modo de vida. Es una deriva porque el curso el curso que toma esta historia se determina momento a momento, no preexiste, no está contenido, no está predeterminado en los componentes, no procede por aproximaciones a un estado final, no hay una referencia externa, surge momento a momento, como una botella que flota en la corriente. La botella que flota en la corriente, si se repite la botella y se repite la corriente, llega siempre al mismo lugar, pero no está yendo ahí. Pero no puede sino llegar donde llega, una deriva. La ontogenia cursa como una deriva estructural. Esto es obligatorio si uno está acá. Es obligatorio. De modo que vamos a ver ahora la deriva natural. Una cuestión interesante de notar es que este resultado no es el único posible, ¿no? Esta condición inicial acota los resultados posibles de esta deriva ontogénica, pero no los especifica, los acota, pero no los especifica. Pueden ocurrir muchos. Así que así se originan las especies por la deriva natural. Aquí tengo yo este organismo, esta estructura inicial, realizando esta ontogenia, este flujo de transformaciones, esta deriva ontogénica, estructural ontogénica, hasta el punto en que pone un huevo. Si el huevo que pone se parece al huevo que él puso, bueno, se repite la historia. Ahora, ¿hay variabilidad admisible en los huevos? Por supuesto. ¿Y hay variabilidad de los resultados estructurales fenotípicos? Por supuesto. Hay una variabilidad que está acotada, sin embargo, por la conservación sistémica de este modo de vida. Si hay un huevo raro, digamos, cuadrado, que cae en esta circunstancia,
digamos, cóncava, se extingue. De modo que este modo de vida que se está conservando transgeneracionalmente es una referencia para los cambios admisibles de las estructuras iniciales y por tanto de los resultados posibles. Un huevo extraño, pero podría ocurrir que un huevo raro llegara a la reproducción. Bueno, pudiera ser. Si ustedes se fijan de esta otra figura, ese es el estado reproductivo. Si se alcanza ese estado fenotípico, hay reproducción. Claro, entonces alcanza el estado reproductivo. Pero ¿qué pasará? Fíjense en ese, que es un huevo ordinario. ¿Qué pasa si ese huevo ordinario experimenta un cambio en el modo de vida? ¿Qué es posible? Su estructura lo permite. Entonces ocurre otro fenotipo ontogénico. Y esto pudiera conservarse. Y el resultado de eso es esto. Porque si esto se conserva, aparece una nueva trayectoria epigenética, un nuevo modo de vida, y como este modo de vida nuevo es la referencia para la conservación de los cambios, para aceptar o no cambios en la estructura inicial, bueno, todos los cambios en la estructura inicial que sean compatibles, que profundicen, que permiten o que amplíen este nuevo modo de vida, se conservan. Y los otros desaparecen, y aquí yo separé a dos especies, pero el acto que los separa, digamos, el momento de la separación es ese, el cambio en el modo de vida que es posible. La conducta, por tanto, el flujo de la relación organismo-medio es el principal factor guía del curso de la deriva filogénica. El genotipo total y estructura inicial sigue al fenotipo ontogénico. Primero hay un cambio en el modo de vida, después cambian los genotipos de acuerdo al cambio sistémico de la conservación sistémica del modo de vida, del nuevo modo de vida. Y lo que en el derivado es constitutivo, en el ancestro es facultativo. Y esos son los dictum de la deriva natural. Por tanto, en esta visión, los protagonistas son los organismos, no es el ambiente, no son los genes. Es el organismo el protagonista, a diferencia o en contraste de la visión, digamos, clásica. Esta manera alternativa de ver el fenómeno evolutivo tiene que ver con esto. Un ejemplo, si es que tengo tiempo, a las iguanas de las Galápagos. Este ejemplo es muy bonito. Este es Colonophus, la iguana terrestre de las Galápagos. Y este Amblyrhynchus, la iguana marina de las Galápagos. Esta es la única iguana marina que existe en el universo. Y esta iguana bucea en apnea y come algas que están pegadas en la roca y puede estar sumergida 20 minutos, 30 minutos, comiendo algas y bucea hasta 30 metros de profundidad. Y tiene muchas especializaciones asociadas a este modo de vida buceador, solo los machos, ¿no? Por ejemplo, la piel más delgada, glándula de la sal, una nictitante muy gruesa, etc. Varias especializaciones que facilitan, que se asocian con el nado, que este por supuesto no tiene. El ancestro, fíjense ustedes que es interesante porque viven juntos estos dos, en las mismas playas. Anidan en las mismas playas, en los mismos lugares. De hecho, uno los puede ver, yo los vi con mis ojos, pasan unos arriba de otros, pero lo que es notable es que se separan en el momento de comer, porque este no come alga y no se mete nunca al agua. Lo que come son suculentas y este come algas que están sumergidas en el agua abajo. Ahora, lo que ocurre, ya un minuto, lo que ocurre es que este gallo también come algas, pero se comen las algas que están arriba de las rocas, fuera del agua. Y a veces se cae al agua, y cuando se cae al agua, nada. Y nada porque el ancestro, cualquiera sea, puede ser iguana o estenosaurio, no es claro, el ancestro continental es un bicho nadador como todas las iguanas. O sea que la diferencia entre estos dos es el cambio en la dieta. Martillar hacia el martillo. Y si hubiera que resolver el problema que estos dos tienen acá,
interesante, ¿no? Problema que discuten ellos. Yo diría que gallinear, diría la deriva natural que gallinear, la acción precede a la gallina y el huevo, porque la gallina y el huevo surgen del nuevo modo de vida, del modo de vida nuevo, ¿ah? Que se empieza a conservar a partir de un ancestro que no es gallina. Los seres vivos se transforman históricamente a sí mismos por medio de sus acciones. Y ese sería el corolario de esta historia. Una nota más general. Aquí yo tengo este fractal y yo me imagino la biología como este fractal. Y este es un fractal bien peculiar porque las ramas se alejan del centro. Y es muy difícil pasar de una rama a otra sin pasar por el centro. Y lo que está en el centro es la noción, lo que está en el centro son los seres, en el caso de la biología, es lo constitutivo de los seres vivos, las propiedades constitutivas de los seres vivos. La autopoiesis está en el centro, en el universo del profesor Maturana, lo que está en el centro ahí es la autopoiesis. Y yo no, entonces la única manera de pasar de una rama a otra es pasando por la autopoiesis, organización de los seres vivos, naturaleza de lo real, el conocer, origen de la socialidad, fenomenología sistémica. Son distintas ramas de este fractal. En el centro está la organización de los seres vivos, y eso es lo que pienso yo hace tan potente la obra intelectual de Maturana. Bueno, y eso quería decir, me pasé como moderador, me pasé como un minuto, y ahora nos queda conversar entre nosotros, ¿no es así? Y con el público, con los que estén ahí, quieran conversar con nosotros. Bueno, cuando estábamos en off, conversando entre nosotros, antes de empezar, Mariluz nos comentó que había algo que quería contarnos sobre su historia y de su relación con el profesor Maturana y Francisco Varela. Y ella quiere contarnos eso generosamente, y yo creo que nosotros queremos oírlo y después conversamos entre nosotros. Marilu. Claro. Mira, en realidad se ha hablado de la, no exactamente enemistad, pero digamos, discordia que habría ido surgiendo progresivamente entre Pancho Varela y Maturana. Pero yo fui testigo del gran aprecio que se tenía en ellos durante toda la década del 90. Pancho estaba viviendo ya en Francia. Él se fue a Francia el 86, yo me fui a Francia el 87. Claro que él estaba en París y yo en Marsella. En realidad no hablábamos mucho, pero siempre cuando hablábamos, una de las preguntas de Pancho era: ¿has sabido de Maturana? ¿Cómo está? Yo venía a Chile en esa época cada año, cuando me encontraba en los pasillos de la Facultad de Ciencia con Maturana. La pregunta era siempre: oye, ¿has hablado con Pancho? ¿Cómo está? Sobre todo después que Pancho tenía muchos problemas de salud. Pero al mismo tiempo que cada uno preguntaba por el otro, siempre me decía, Maturana me iba a decir: oye, ¿sabes que Pancho estuvo en Chile y no me llamó?
o vino a Argentina y no me llamó, no me avisó. Y Pancho me decía, oye, Maturana vino a Europa, estuvo en Francia y no me avisó. Eran las cosas como de los niños chicos. Pero lo que yo vislumbraba era el gran aprecio que cada uno sentía por el otro. Y después, cuando Maturana tuvo el Premio Nacional de Ciencia, pasó que en esa semana, el día que supimos, Titureta estaba visitándonos en Marsella y estaba en mi oficina, entonces dijimos, ya, llamemos a Pancho, para saber si sabe. Bueno, Pancho sabía, y dijo, por supuesto, sí, se alegró mucho, dijo, lo merece enormemente. Entonces yo digo, ¿te parece que mandemos un fax en nombre de los tres? Claro, claro, dijo Pancho, sí, yo me sumo a eso, 100%. Después que Pancho empezó a tener serios problemas de salud, la preocupación de Maturana era muy grande. Entonces cada vez que yo venía a Chile y hablaba con él, me preguntaba cómo estaba, cómo veía yo la situación. Y eso fue hasta el final. Y en realidad mis últimas conversaciones con Maturana fueron por el 2001. Yo creo después de la muerte de Pancho, y después en realidad Maturana se alejó progresivamente de la Facultad de Ciencias. Entonces, mi impresión era de que, claro, cada cual tiene un ego y bueno, de repente se choca un poco por ahí, pero los dos tenían un gran aprecio y un gran respeto el uno por el otro. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir. Muy interesante. Quiero ayudar a estimular la discusión, ustedes tres que son expertos, porque hay una pregunta del público que está presenciando esto, es una pregunta de Paulo Barraza, y que él pregunta si podrían discutir o explicar un poco más acerca de la propuesta de acoplamiento estructural de tercer orden que existe en la teoría de Maturana. Si pudiesen hacer algún comentario respecto a eso. Letelier, ¿quieres comentar algo? Sí, yo quiero comentar. No, yo creo que ahí no hay. La idea de acoplamiento estructural es la idea que Maturana opinaba que era la idea más importante de su vida, ¿ya? Y es la idea que dijo Jorge Podosy, que la puso en dibujo, es que los seres vivos toman una relación con el mundo y van cambiando, co-cambiando con el universo, y así fabrican los objetos que ellos ven, me explico, que ellos perciben. Entonces, la relación de acoplamiento estructural es la relación en la cual un sistema autopoyético vive en el mundo. Entonces, ahí no hay tercer orden. Yo creo que ahí hay una confusión si es que hay sistemas autopoyéticos de primer orden, segundo orden y tercer orden, que son como viejas preguntas de la teoría. Aquí lo que todos los jóvenes tienen que trabajar es lo que, por ejemplo, Marilú hace, y es que toda la cibernética fracasó como proyecto científico y la autopoiesis es una nueva idea y hay que trabajar porque nosotros estamos solo al comienzo de explotar esta idea y hay que trabajar mucho más para tener nuevas ideas, para entender cómo uno va a hablar de clausura, cómo uno va a hablar de acoplamiento estructural, que es según Maturana, la idea central. Entonces yo creo que ahí hay no existe el acoplamiento estructural de tercer orden. ¿Ya? Yo creo que hay lean qué es lo que es acoplamiento estructural, que es una idea tardía de la teoría. No está en el libro rojo ni en el BCL number 9. No está en ninguno de los dos textos fundamentales. Viene después. La deriva natural tampoco está en eso, aunque en el libro rojo hay está implícito. Claro, pero está escrito en términos seleccionistas, está escrito en términos selectivos, seleccionistas todavía. El cuestionamiento de la selección es posterior. Esa cuestión apareció cuando nosotros estábamos en el laboratorio, no sé si te acuerdas. Sí, y es por eso que en el libro
donde se pone la idea, siempre es muy importante, donde se pone la idea esta nueva, hacen un hincapié en que la intuición básica es de Raúl Berríos, y en el libro original hay una mención explícita en una figura donde dice se le agradece la intuición a Raúl Berríos, ¿no es cierto? Claro, porque Berríos aportó con la noción de Dios, aunque en otro sentido, Claro, pero ellos, lo que Berríos estaba apuntando es a la deriva fenotípica en un ámbito que es en un ámbito de formas que es continuo. sí. Se está apuntando a una cosa diferente. Yo respecto de Tenemos otra pregunta, Jorge, ¿Sí? perdón que te interrumpa, tenemos otra pregunta que es del público, es de la plataforma de Facebook, y es una pregunta que tiene como dos partes, ¿no? La primera parte es si una célula puede tomar decisiones, y relacionado con esto, entonces, ¿qué se puede decir sobre las cosas que puede decidir un ser humano y cuál es el alcance que tienen estas decisiones? Marilú, que las células pueden tomar decisiones, no una respuesta de 2 minutos. No. Bueno, en principio yo creo que sí, porque siempre se va a encontrar frente a un estímulo, digamos, y puede seguir un camino u otro. Yo diría que sí. Ahora, dentro de esa cosa un poco, si quieres, filosófica, Maturana, siempre le vi muchas cosas por YouTube, y él decía, bueno, a todos los niños se les dice, mijito, coma para que crezca. Bueno, y eso en el fondo, ¿por qué tienen que comer? Porque son autopoyéticos. Eso me lo decían a mí también, solamente que no me decían porque era autopoyético, sino que coma para que crezca. Pero eso a mí me producía una gran pregunta, porque yo decía, bueno, yo como para crecer, pero ¿por qué come mi mamá? Ella ya creció, ¿por qué comen también los adultos? Entonces esa era una gran interrogante. ¿Y cómo es esto de crecer? Yo decía, es como un globo que le echan aire y a lo mejor por eso tengo dedos que no son iguales, si a lo mejor al final van a estar todos iguales. Y en realidad esta pregunta me siguió hasta mi 4º año de universidad, en que Osvaldo Cori me introdujo a Schoenheimer y al recambio de proteínas. Y una de las cosas que quizás yo creo que falta en la autopoiesis es el hecho que las proteínas se degradan. En el fondo, gracias a que se degradan, también crecemos. Y yo creo que yo tengo la idea que el gran problema en la vejez es cuando empieza a fallar el sistema de degradación de proteínas. Mientras eso funcione, está todo ok, porque lo que está malo se va a arreglar. Cuando la degradación empieza a fallar, ahí sonamos pilas, ya no se pueden arreglar. Yo hice mi tesilla en el doctorado un poco sobre eso, pero después no lo seguí. Y no había visto que en realidad todo eso puede encajar dentro de la autopoiesis por una parte y de las ideas de Robin Rosen por otra. Pero esa era mi preocupación a los 3 o 4 años. Posiblemente gracias a que no había ni televisión, ni yo no tenía muchos juguetes tampoco. Entonces lo único que podía hacer era pensar. Tenemos otra pregunta de alguien que está asistiendo a estas conferencias, y es para Pamela Illesca Maldonado, y ella pregunta si es que la autopoiesis descrita por Varela y Maturana podría estar relacionado a lo que se conoce como criticalidad neuronal autoorganizada. Sí, por favor. No, son conceptos completamente distintos. Sí, la autoorganización. La autopoiesis es el proceso de autofabricación y de
generarse su propia autonomía. Mira, yo voy a ser súper cínico acá, pero si en cualquier teoría en que digan que autocriticalidad y, y autoorganización crítica y que sea fractal, yo le digo al que hizo la pregunta, escape de esas. Esas son palabras que esconden el hecho que nadie sabe nada. Entonces, como tampoco sabemos la autopoiesis, cómo hay que entender la autofabricación, pero al menos nosotros entendemos que no sabemos eso y no escondemos nuestra ignorancia bajo esta cosa de la criticalidad, el caos y todo eso. No, hay que escaparse de esos conceptos. Hay mucha Perdón. confusión, digamos, es que es difícil oír qué quiere decir autopoiesis cuando tú lo estás oyendo desde el otro universo, desde el universo de los propósitos y de la objetividad. La autopoiesis no es algo que se tenga, es lo que Maturana le hacía presente a Marilú en esa carta, ¿no? No se trata del vivir, no se trata de la vida, se trata del vivir. La autopoiesis es un proceso, es un suceder. Es un modo de organizarse un sistema, no es una cosa, no es un componente, no es algo que se tenga o se deje de tener. Y eso cuesta verlo cuando uno, no porque sea difícil de entender, es porque tú te aproximas con una noción objetivista, propositivista, fisicista a la cuestión de los seres vivos. Entonces eso es lo que hace difícil escuchar, no entender. Entonces Maturana decía ahí en esa frase, ¿no? Que era una cosa que repetía, discutimos muchas veces. Se trata del vivir y se trata de los seres vivos, no se trata de la vida. Ahora, que la noción autopoiesis igual vida se ha repandido urbi et orbi en todo el universo, al punto de que se puede vender una bebida energética que tiene autopoiesis, porque te da vida. Y uno puede darle autopoiesis a alguien o quitarle la autopoiesis. Entonces se usa como sinónimo de vida, como algo que se tiene, no como un modo de operar de un sistema, no como un modo de organizarse de un sistema. Cuando uno congela una célula, ya no hay autopoiesis ahí y tampoco hay un ser vivo ahí. Uno lo descongela y entonces esta dinámica, este flujo continuo de transformaciones de producción y degradación de los componentes resurge. Y en el momento en que resurge, el operar de eso determina sus propios límites, se autoconstruye su estructura y su organización resulta de esa red, y ahí tenemos un ser vivo operando. Entonces es un modo de operar, es un proceso, es un suceder. No es un objeto, una cosa o una propiedad que se tenga. Y eso es lo que cuesta, es lo que cuesta, digamos, no, si no cuesta nada entenderlo, si lo que cuesta es aceptar, ponerse a oír eso. De la misma manera que en la cuestión del acoplamiento estructural, que yo traté de dibujar ahí con el asunto de la sopa de letras, porque parece que los objetos están ahí. Es que lo que esta cuestión muestra es que no hay objetos ahí, que los objetos surgen de las acciones. Y lo que es más relevante es que una vez que ese objeto surgió de la acción del bicho, ese objeto es una perturbación, es la principal perturbación ahora que gatilla los cambios estructurales. Entonces no hay objetos ahí, hay acciones en un contexto. Yo a veces hago la figura que no sé si ayuda a entender la cuestión, a lo mejor me ayuda menos. Es como un atleta que está haciendo su Tomás González ahí en la colchoneta olímpica. Entonces el hombre enfrenta a la colchoneta y ese enfrentarse con la colchoneta es el momento, el modo en que él se encuentra con eso, resulta en una transformación de este señor en el espacio que hace una pirueta maravillosa, resultado de la cual cae sobre la colchoneta de otra manera, y lo que ocurre ahora, aunque hay una interacción con la misma colchoneta, es una cosa distinta. Entonces este señor se impulsa en la colchoneta para transformarse él mismo. Parte de su proceso de cambio es encontrarse con esa colchoneta y sale por la otra orilla
y a la cuestión esta no le ha pasado nada. Y él se transformó continuamente en esta dinámica de las piruetas. Y cada vez que cae, cae de una manera distinta, porque tiene que ver con la transformación estructural que tuvo, que sufrió en el momento en que se encontró ahí. Ahora él lo hace queriendo, digamos, tú dices, decididamente. Sí, pero las neuronas no tienen idea de las decisiones de Tomás González, que eso nos pone en otro universo, ¿no? Las decisiones uno las ve, uno dice que ese ser vivo tomó una decisión, pero la dinámica del sistema es determinista. Entonces, en una interacción dada, ocurre lo que puede ocurrir según la estructura. No puede ocurrir por lo demás otra cosa. Por eso es que el curso de la deriva puede repetirse, por ejemplo. No. Y por eso es que la misma perturbación en dos momentos distintos tiene distintas consecuencias. Oye, Yo- no tenemos más preguntas ¿cómo se llama? Del público, de las personas que nos están siguiendo tanto en la plataforma 4ID como en la plataforma de Facebook. Por lo tanto, en estos últimos minutos yo quisiera invitarlos a que en el fondo puedan hacernos sus propias reflexiones respecto del legado del profesor Maturana y cómo proyectan que este legado va a trascender. Yo quiero hacer algo muy corto. Maturana tuvo una excelente idea y fue un excelente científico de los que dice Marilú, no los que hacen progresos técnicos, sino que progresos conceptuales. Y lo que nosotros deberíamos hacer en Chile es tomarnos en serio esto y impulsar que no muera esta idea, sino que tener una escuela propia de biología organísmica que avance en otras direcciones y que no repitamos la biología que hacen otros. Maturana, no hay tanto que recordarlo, sino que hay que proyectarlo. Por nuestro trabajo tenemos que proyectar las ideas de Maturana, que son muy revolucionarias. No era el único que tenía esas ideas, pero que son... Entonces, lo que hay que hacer es, hay que recordarlo, pero hay que proyectarlo y trabajar su idea. Eso es lo que quiero decir. Mariluz, ¿quisieras compartir Sí, alguna reflexión? sí, creo que comparto lo que acaba de decir Juan Carlos. En realidad, Maturana era una persona muy especial. Bueno, él hablaba de una manera un poco diferente al común de las personas. Mucha gente decía eso es pose, pero en realidad no era pose, él era así y vivimos juntos un momento, yo diría, no exactamente dramático, pero extraordinariamente traumático, que fue un día que el rector delegado convocó a todos los miembros académicos de la Facultad de Ciencias o de la Universidad de Chile que habíamos firmado una carta personal en favor de Luis Izquierdo y que estaba dirigida al rector de la universidad, en esa época un general. El general nos recibió vestido de general y el momento que empezó a hablar sacó su sable y empezó a golpear sobre la mesa. Lo que en realidad era una situación bastante tensa. Y empezó a leer carta por carta, diciendo el nombre de la persona, y eso fue muy traumático para la mayor parte de la gente. Cuando llegó mi carta, la leyó y no pudo decir nada porque en realidad yo había escrito mi carta como un teorema, es decir, cada frase se apoyaba sobre la otra, de modo que en realidad no se podía objetar absolutamente nada de lo que yo decía. Pero con otra gente barrió al suelo. Cuando llegó el turno de Maturana, dice, Maturana se levantó y le dice, señor rector, yo le agradezco tanto que nos haya invitado, porque eso me va a permitir conversar con usted y decirle todos los problemas que hay. Y se largó en un discurso maturanesco que en realidad pilló por sorpresa, yo creo que al general.
que finalmente le dijo, ay sí, doctor Maturana, por supuesto, yo también quiero conversar con usted, pero ahora no sería posible, pero claro, contacte a mi secretaria y podemos hablar en otra oportunidad. Por supuesto, eso no se produjo. Pero a mí me impresionó eso, porque en realidad, en general, Maturana y yo éramos muy distintos. Yo soy la persona como que reacciona al tiro, como que tomo partido, en fin, como que me exalto más. Maturana no. Pero en esos momentos, en realidad, él pudo decir, digamos, algunas cosas, tuvo una presencia de ánimo, y por lo menos eso hizo que el rector incorporara su nombre. Creo que eso fue positivo, porque al final la historia tuvo un final feliz. Jorge, ¿tu última reflexión? Yo quiero decir algo personal. Es muy difícil hacer una semblanza de Maturana. Yo lo tengo tan cercano y no sabría, si alguien me pregunta, dime quién era, cómo era, no sabría qué decir, la verdad. Es muy difícil hacer una semblanza, tal vez por la cercanía. Y porque es una persona que tiene infinitas dimensiones. Y son peculiares en el sentido de que son originales. Había mucho de original en Maturana. Era un personaje y una persona a la vez, muy distinta, muy cercana, muy distante a la vez. Yo creo que yo diría esto, Maturana fue un pensador profundo, muy audaz, se tomaba y muy serio, y persiguió seriamente las consecuencias de su entendimiento sin hacer concesiones, sin importarle si era aplaudido o no era aplaudido, si era oído o no, si era... En el sentido que, por supuesto, que tenía el ego que tú mencionas, Mariluz, como todos tenemos, ¿no? Pero eso su trabajo intelectual no tenía que ver con eso, era el rigor y la claridad y perseguir seriamente las consecuencias de su entendimiento, y en eso no claudicaba, sin concesiones. Yo lo que he tratado de hacer es hacer lo que él hizo con nosotros. Juan Carlos tiene esta visión que esbozó, que yo la celebro mucho. Yo diría, yo lo que he tratado de hacer es lo mismo que él hizo con nosotros, es decir, mantener abierto la curiosidad, el amor por la biología, el amor por la reflexión, la mirada de entendimiento, en la medida en que seamos nosotros capaces de invitar a la reflexión, al entendimiento en torno a la biología, que es preciosa. En la medida en que nosotros seamos capaces, yo no sé si seremos capaces mucho o no, pero es lo que hemos tratado de hacer, y es lo que he tratado de hacer yo en realidad personalmente desde todo el tiempo que estuvimos juntos y después también. Y espero que resulte algo bueno de eso. Y ahí estamos nosotros abiertos a las conversaciones y a lo que, si podemos, yo por lo menos, y Juan Carlos también, y Marilú también, y todos los que hemos estado cercanos, yo pienso, si podemos ayudar, si podemos ofrecer algo de nuestro entendimiento a los demás, pero está todo el espacio abierto para eso, todo el tiempo. Y eso Buenísimo. no quería decir. Buenísimo. Muchísimo, le quiero dar muchas gracias a los tres, le quiero dar muchas gracias a toda la gente que se unió tanto a la plataforma del Congreso en 4ID como en Facebook. Nos extendimos un poquito más, pero la verdad es que la conversación ha estado tremendamente interesante, ha estado muy amena. Son tres visiones que yo creo que nos han ayudado a colocar en perspectiva el gran aporte que hizo Humberto Maturana, y por lo tanto eso se agradece mucho. Así que en nombre de la Sociedad Chilena de Neurociencias les doy las gracias y les pido atentamente. Bueno, your dream just because somebody in your life won't chase it with you.
You can't stop believing in yourself just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life just because when you do it, you're going to have to do it all by yourself.